Un cordial saludo a todos los hermanos que están viendo este video. Les habla su hermano en Cristo, José Morales. Tocar trompeta en Sión presenta mensajes de amonestación para los tiempos finales que estamos viviendo. El tema de hoy lo he titulado No repitas la historia. Este tema lo he preparado para todo creyente de toda denominación religiosa. Pero quiero dedicarlo más bien especialmente para una iglesia que es diferente de todas las demás religiones debido a sus creencias que ellos poseen. Y para que me puedan entender mejor, voy a presentarles algunas citas de la palabra de Dios para que veamos una de las características de esta iglesia que la hace diferente a las demás religiones. Por ejemplo, en el libro de Deuteronomio, capítulo 7, versículos 6 y 9, dice: Porque tú eres un pueblo santo para Jehová tu Dios. Jehová tu Dios te ha escogido para que le seas un pueblo especial, más que todos los pueblos que están sobre la faz de la tierra. Reconoce, pues, que Jehová tu Dios es Dios. Dios fiel que guarda el pacto y la misericordia para con los que le aman y guardan sus mandamientos. Aquí vemos que Dios tiene una especialidad para un pueblo que le aman y guardan sus mandamientos. Bueno, seguramente usted va a pensar, bueno, esto se está refiriendo al pueblo judío. En aquel entonces, de hecho, era el único pueblo en aquella época que amaba a Dios y guardaba sus mandamientos. Dios los veía a ellos como un pueblo diferente de todos los pueblos que están sobre la faz de la tierra. En el libro de Apocalipsis, el último libro de la Biblia, dice, Apocalipsis 14:12, aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Aquí está otra vez el Señor hablando de un grupo que lo considera santo. ¿Por qué? Porque guardan los mandamientos de Dios y también guardan la fe de Jesús. ¿Qué es la fe de Jesús? Las enseñanzas que Él nos ha dejado en su palabra para que la guardemos en nuestros corazones y demos testimonio y ejemplo de ella. Ahora, esta iglesia es atacada por un dragón, que es el diablo. En Apocalipsis capítulo 12, versículo 17 nos dice: entonces el dragón, que es el diablo, se enfureció contra la mujer representa a la iglesia, y se fue a hacer guerra contra el remanente de la simiente de ella. Miren lo que dice: los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Aquí de nuevo vemos que esta iglesia, este remanente, guarda los mandamientos de Dios y tiene el testimonio de Jesucristo. Y el enemigo está airado contra ellos, porque el diablo no quiere que nadie guarde los mandamientos de Dios. Quiere que todo el mundo viva sin acordarse de ellos, como lamentablemente la gran mayoría de las religiones están haciendo. Ahora, quizás te se pregunte, ¿quién es ese remanente o la simiente de esa iglesia? Vamos a ver qué nos dice el apóstol Pedro. Aquí el apóstol Pedro, hablándole a los gentiles, les dice: mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a la luz admirable. Vosotros, diciéndole a los gentiles, vosotros que en tiempos pasados no erais pueblo, mas ahora sois pueblo de Dios, que no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. El Señor une a los gentiles al remanente de los israelitas.
que aceptaron a Cristo hasta el día de hoy guardando sus mandamientos. En otras palabras, lo que podemos ver aquí es que cuando Jesús vino, surgió un remanente del pueblo de Israel, y ahí los gentiles y los judíos se unen en ese mismo remanente y siguen guardando los mandamientos de Dios. Veamos cómo nos dice aquí el apóstol Pablo, el apóstol de los gentiles. Porque a vosotros hablo, gentiles, por cuanto yo soy apóstol de los gentiles. Y si algunas de las ramas del pueblo de Israel fueron quebradas, y tú siendo olivo silvestre, fuiste injertado en lugar de ella, y fuiste partícipe de la raíz de la savia y del olivo. Al ser injertado en lugar de ellos, los gentiles, en el olivo que representa al pueblo de Israel, eso nos hace ser participantes del eterno plan de Dios para la salvación y ser parte de su pueblo especial, más que todos los pueblos que están sobre la faz de la tierra por guardar sus mandamientos. Como dice Deuteronomio 7:9, reconoce pues que Jehová tu Dios es Dios, Dios fiel que guarda el pacto y la misericordia para con los que le aman y guardan sus mandamientos. Así que vemos la diferencia que hay en el pueblo de Israel en el tiempo de antes y ahora, que son los gentiles que han sido reconocidos por Dios como pueblo de Dios, que guardan sus mandamientos como lo hacía también el pueblo de Israel en el antaño. Hay una bienaventuranza en los que guardan sus mandamientos. En el libro de Apocalipsis, capítulo 22, versículo 14, dice: bienaventurados los que guardan sus mandamientos, para que su potencia sea en el árbol de la vida, y que entren por las puertas de la ciudad. Vemos que hay una bienaventuranza para el pueblo que guarda sus mandamientos. Yo no he leído y ni he visto en ningún momento una bienaventuranza que entren en el cielo para aquellos que no guardan sus mandamientos y que digan que son abolidos. Todavía no he encontrado eso. A esta iglesia muchos la critican y le dicen: ustedes están buscando la salvación por la obediencia a los mandamientos de Dios. Eso es falso. Yo tengo 53 años como miembro de esta iglesia y en ningún momento he oído tal mensaje que se diga desde los púlpitos y en ningún otro lugar. La iglesia reconoce que Pablo claramente también dice en su palabra que cualquiera que guardare los mandamientos de Dios para obtener la salvación está negando a Jesús, está negando el sacrificio de Cristo, está negando el plan de salvación. Si la salvación se hubiera obtenido por guardar los mandamientos, Cristo no hubiera tenido que haber venido a este mundo para salvarnos. La ley de Dios no salva a nadie. Entonces, ¿por qué guardamos los 10 mandamientos? Veámoslo aquí. En el libro de San Juan, capítulo 15, versículo 10, dice claramente: si guardareis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo, dice Jesús, he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Qué bonito eso, ¿verdad? Qué lindo es permanecer en el amor de Cristo por medio de la obediencia a los mandamientos de Dios. ¿Pero por qué? ¿Qué tiene que ver el guardar los mandamientos? Los 10 mandamientos son una ley de amor. Aquí están los 10 mandamientos que se encuentran en Éxodo 23 al 17. Si usted se lee uno por uno, va a ver que cada mandamiento, lo que brilla en ello es amor. Los primeros 4 mandamientos son el amor que le debemos dar a Dios, y los otros 6 el amor al prójimo. En otras palabras, el carácter de Dios está estampado en su santa ley y por eso nosotros la guardamos. Al guardarla estamos viviendo en el amor de Cristo, en el amor del Padre. El tema de hoy no es solo los mandamientos de Dios.
Solo quise presentarles algunas citas del por qué quiero dedicar este mensaje a la iglesia que guarda los mandamientos de Dios. Es una iglesia diferente a las demás religiones debido a que la gran mayoría, para no decir casi todas, dicen que los 10 mandamientos fueron abolidos y no hay que guardarlos. Se enseñan que la salvación la obtenemos por gracia y no por las obras. De que la salvación se obtiene por las gracias y no por las obras, eso es correcto. Pero esa gracia nos lleva a nosotros a obedecer sus mandamientos para permanecer en el amor de Cristo. Si usted quiere conocer más de esta iglesia y de su doctrina, que son diferentes a las del mundo, pues yo le invito a que vaya a una de sus iglesias. Esta es la iglesia adventista del séptimo día y pídale que le den estudios de la palabra de Dios sin ningún compromiso y le garantizo que va a quedar encantado de las grandes verdades que ellos tienen que el mundo no conoce. Bien, el tema de hoy es: no repitas la historia. ¿Qué historia es la que nosotros no debemos repetir? Aquí en el libro de San Juan, capítulo 1 y versículo 11 dice: a los suyos vino y los suyos no le recibieron. En la versión Nácar Colunga dice: vino a los suyos, pero los suyos no le conocieron. ¿Qué pasó con ese pueblo? Un pueblo que por generación tras generación ha estado esperando al Mesías, ansioso que llegara, y cuando viene no lo reciben, ni le reconocen. Yo voy a utilizar aquí libros de la señora Elena G. de White, una señora que lo que obtuvo fueron 4 años de escuela, y la forma que ella se expresa explicando la palabra de Dios nos deja ver claramente que lo que ella habló no provino de ella. Yo creo que no hay teólogo con doctorado en teología que escriba como ella escribió. En uno de sus libros ella dice que ella escribía cosas que no sabía lo que estaba escribiendo, pero como el Señor se las dictaba, ella la escribía. Aún en plan de medicina, ella escribió cosas que ella no entendía, y después de 150 años la ciencia se ha dado cuenta que lo que esta señora decía era lo correcto. Por eso la iglesia adventista cree en sus escritos que fueron inspirados por Dios. Y vamos a ver cómo ella, en palabras sencillas, nos deja ver qué fue lo que pasó con el pueblo de Israel y cómo se va a repetir esto dentro del pueblo de Dios, que guarda sus mandamientos, y también en el mundo religioso. Vamos a ver qué pasó con el pueblo de Israel. Si usted quiere alguno de esos libros de Elena G. de White, se encuentran por la internet y puede conseguirlo completamente gratuito, tanto en video como para leerlo. Dice Profetas y Reyes, página 524, como nación, el pueblo de Israel, aunque deseaba el advenimiento del Mesías, estaba tan separado de Dios que en su corazón y en su vida que no podían tener un concepto correcto del carácter ni de la misión del Redentor prometido. En vez de desear la redención del pecado, así como la gloria y la paz de la santidad, su corazón anhelaba obtener liberación de sus enemigos nacionales y recobrar el poder mundanal. Esperaba al Mesías como conquistador que quebrase todo yugo y exaltase a Israel para que dominase todas las naciones. Así había logrado Satanás preparar el corazón del pueblo para que rechazase al Salvador cuando apareciera. Vemos cómo el enemigo obró en la mente de estos líderes para impedir que el pueblo conociera la verdad en cuanto a la misión correcta del Mesías. Otra cita dice, en el conflicto de los siglos, página 358, dice, cuando se produjo el primer advenimiento de Cristo,
los sacerdotes y los fariseos de la ciudad santa, a quienes fueran confiados los oráculos de Dios, habrían podido discernir las señales de los tiempos y proclamar la venida del Mesías prometido. La profecía de Miqueas señalaba el lugar de su nacimiento, Miqueas 5:2. Daniel especificaba el tiempo de su advenimiento, Daniel 9:25. Dios había encomendado estas profecías a los caudillos de Israel. No tenían pues excusas por no saber que el Mesías estaba a punto de llegar y por no habérselo dicho al pueblo. Así que ellos tenían todo el conocimiento y tenían todas las profecías para que le dijeran al pueblo cuándo Jesús iba a venir y también cuál era su misión y no engañarlo. También en el conflicto de los siglos, en la siguiente página 359 dice: un ángel desciende a la tierra para ver quiénes estaban preparados para dar la bienvenida a Jesús, pero no puede discernir señal alguna de expectación. No oye ninguna voz de alabanza ni de triunfo que anuncie que la venida del Mesías es inminente. No hay señal de que se espere a Cristo ni preparativo para recibir al príncipe de la vida. El ángel se cierne durante un momento sobre la ciudad escogida y sobre el templo donde durante siglos y siglos se manifestara la divina presencia. Pero allí también se nota la misma indiferencia. No hay señal de que se espera a Cristo ni preparativos para recibir al príncipe de la vida. Hermano, es algo doloroso que un pueblo que tanto tiempo estuvo esperando al Mesías, y cuando Él viene, cuando llega el cumplimiento del tiempo, que los dirigentes del pueblo tenían conocimiento, si hubieran estudiado diligentemente las Escrituras y no se hubieran dejado influenciar por el enemigo y por el orgullo, ellos hubieran amonestado al pueblo y lo hubieran recibido. Espero que esto no se repita con nosotros. En el libro Cada día con Dios, página 502, dice: antes de la primera venida de Cristo y en ocasión de ese acontecimiento, los maestros religiosos crearon ideas extrañas tan íntimamente mezcladas con porciones de verdad que llegaron a tener un tremendo poder para engañar, y apartaron a las almas de Dios, aunque seguían conservando aspecto de verdaderos adoradores del Señor. ¿Ven cómo el enemigo obra? Personas que aparentan ser una cosa bien religiosa, pero no, se crean mezclando porciones de engaño con verdad para confundir al pueblo. De esa forma, mis hermanos, el enemigo obró a través de los líderes del pueblo de Dios que guardaba sus mandamientos. Aquí en el libro de San Juan, capítulo 19, versículos 14 y 15, dice: y era la preparación de la Pascua, y como la hora sexta, entonces dijo a los judíos: he aquí vuestro rey. Mas ellos dieron voces: fuera, fuera, crucifíquenle. Pilato les dice: ¿a vuestro rey he de crucificar? Los príncipes sacerdotes respondieron: no tenemos rey sino a César. Vemos cómo ellos rechazaron al Mesías. A los suyos vino y los suyos no le recibieron. Rechazaron al Mesías que por tantas generaciones estuvieron esperando, y lamentablemente aún en el año en que vivimos continúan esperando a ese Mesías que ya hace ya 2000 años que vino. Solo un remanente fue salvo del pueblo de Israel. En Romanos capítulo 9, versículo 27 dice: Isaías también clama tocante a Israel: aunque fuere el número de los hijos de Israel como la arena del mar,
un remanente será salvo. Sí, mis hermanos, un remanente fue salvo del pueblo de Israel, como lo predijo el profeta Isaías. Ahora veamos cómo surgió ese remanente del pueblo de Israel en los días de Cristo. En Hechos de los Apóstoles, página 302, ella amplía esto y dice: a pesar del fracaso de Israel como nación, había entre ellos un buen remanente que se salvaría. En el tiempo del advenimiento del Salvador, habían hombres y mujeres fieles que habían recibido con alegría el mensaje de Juan el Bautista. Y habían sido inducidos así a estudiar de nuevo las profecías concernientes al Mesías. Cuando se fundó la iglesia cristiana primitiva, estaba compuesta de estos fieles judíos que reconocieron a Jesús de Nazaret como aquel cuyo advenimiento habían anhelado. A este remanente se refiere Pablo de la iglesia. Cuando este pequeño grupo oye a Juan el Bautista hablando, que se maravillaron con lo que él estaba diciendo, y no concordaba con lo que los dirigentes del pueblo estaban diciendo en el templo, se pusieron a estudiar las profecías del Mesías. Y cuando se dieron cuenta que Juan el Bautista decía la verdad de acuerdo a la profecía, se unieron con Juan el Bautista para escucharlo y continuaron con él. Se dieron cuenta que los dirigentes del pueblo no estaban diciendo la verdad en cuanto a la venida del Mesías. Juan el Bautista predicaba desde el desierto, porque en la iglesia o en el templo no se le permitía usarlo porque sus enseñanzas contradecían lo que decían los líderes del pueblo de aquel entonces. Ahora vamos a analizar algunos pensamientos de cómo el pueblo de Dios, que guarda sus mandamientos, y el mundo religioso está imitando lo que pasó con el pueblo de Israel. En Eventos de los Últimos Días, página 152, dice: en las escenas finales de la historia de esta tierra, hombres a quienes Dios ha honrado grandemente, imitarán al antiguo Israel. Un abandono de los grandes principios que Cristo ha establecido en sus enseñanzas, la implementación de proyectos humanos, usando las escrituras para justificar un curso de acción equivocado bajo la operación perversa de Lucifer, confirmarán a los hombres en el error. Y la verdad que necesitan para protegerlos de prácticas erróneas se filtrará de su alma, así como el agua se filtra de un vaso agrietado. Eso lo estamos viendo hoy en día en la actualidad. Se está dejando a un lado el mensaje que se tiene que predicar para este tiempo, la verdad de la palabra de Dios, para estar enseñando ideas erróneas para apartar al pueblo de Dios de las verdades que necesita para este tiempo. Otra cita dice, en Maranata, página 57, lo experimentado en lo pasado se repetirá. En lo porvenir, las supersticiones satánicas, dice, cobrarán formas nuevas. Dice, el error será presentado de un modo agradable y halagüeño. Falsas teorías, revestidas de luz, serán presentadas al pueblo de Dios. Así procurará Satanás engañar a los mismos escogidos si fuere posible. A aquellos que han tenido más luz es a quienes Satanás trata con mayor empeño en seducir. Hermanos, se presentarán mensajes agradables, halagüeños al pueblo de Dios y al mundo religioso. Pero miren qué interesante esto. Primero se presentarán falsas teorías revestidas de luz al pueblo de Dios. El enemigo utilizará a personas que tengan mayor conocimiento, que sean más apreciadas por el público. Tenemos que tener cuidado,
Porque aquellos a quienes queremos mucho y tienen mucho conocimiento son los que el enemigo está utilizando para traernos un mensaje erróneo. Como confiamos en ellos, por eso es muy importante hacer como hicieron los judíos, que cuando oyeron a Juan el Bautista en el desierto predicando, escudriñaron las profecías y se dieron cuenta que en Juan el Bautista, aunque estaba fuera de la iglesia, estaba amonestando al pueblo en la forma correcta y no como estaban haciéndolo los dirigentes en el templo. En 2 de Timoteo 4, versículos 3 y 4 dice: porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, antes teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias. Y dice, y apartarán de la verdad el oído, y se volverán a las fábulas. Mis hermanos y amigos, esto lo estamos viendo hoy en día. Se llenan los escenarios oyendo muchos mensajes de fábulas. La sana doctrina es la verdad bíblica, la verdad que promueva piedad y devoción, que confirma al pueblo de Dios en la fe. Por el enemigo no quiere que esa verdad sea presentada y ha obrado y está obrando en medio de los líderes, tanto del pueblo que aguanta los mandamientos de Dios como en el mundo religioso, para complacer a aquellos que solamente tienen comezón de oír, para que se sientan bien satisfechos y ninguno se sienta mal. En el libro Profetas y Reyes, página 103, dice: hoy también es necesario que se eleve una reprensión severa, porque graves pecados han separado al pueblo de Dios. Los suaves sermones que se predican con tanta frecuencia no hacen impresión duradera. La trompeta no deja oír su sonido certero. Los corazones de los hombres no son conmovidos por las claras y agudas verdades de la palabra de Dios. Mis hermanos, los suaves sermones tienen a la iglesia durmiendo. Y mucho bla, bla, bla y poca verdad. Y eso mantiene a la iglesia durmiendo tranquilamente. Y eso va a causar que la iglesia, muchos que nos despierten de ese sueño, cuando el Señor venga, los va a tomar de sorpresa. Y no lo van a reconocer, como pasó con el pueblo de Israel en los días de Cristo. Otra cita que se encuentra en Testimonio para los Ministros, página 409, dice: muchos ocuparán nuestros púlpitos sosteniendo en las manos la antorcha de la falsa profecía encendida por la infernal tea satánica. Si se albergan dudas e incredulidad, los ministros fieles serán retirados de entre aquellos que creen saber tanto. Sí, mis hermanos, aquellos ministros fieles que quieren perseverar amonestando al pueblo serán retirados por aquellos que se creen saber tanto. Los predicadores fieles que no se acojan a la falsa profecía y que albergan dudas e incredulidad serán retirados, pero ellos no quedarán callados. Siguen amonestando al pueblo desde el desierto, como lo hizo Juan el Bautista. Lamentablemente todo esto está pasando porque el diablo está airado y sabe que le queda poco tiempo y no quiere que nadie se salve, y está buscando los medios de cómo introducir una falsa profecía, falsas enseñanzas, para que nadie esté preparado. En Jeremías capítulo 17, versículos 5 y el 7 dice: así ha dicho Jehová, maldito el varón que confía en el hombre y pones carne en su brazo y su corazón se aparta de Jehová. Bendito el varón que confía en Jehová, cuya confianza es Jehová. Si el mensaje de su pastor no está de acuerdo a un escrito, confiar en él es peligroso. Veamos un corto video del pastor Stephen Board
4 formas de matar a una iglesia. Nos ayudará a entender mejor lo que está pasando. No lo vea como una crítica, véalo como un mensaje de amonestación. Que las creencias fundamentales de estas iglesias en ni un solo caso llaman a la gente al arrepentimiento antes de recibir a Jesús. Ni una sola declaración de creencias fundamentales menciona la importancia de obedecer la santa ley de Dios. Encontró que en sus declaraciones estas iglesias tienen como su misión hacer que la gente se sienta bien, tratar de suplir las necesidades que siente la gente. Encontró que ellas están moldeando sus métodos de adoración y de música para satisfacer los gustos de los que vienen a estas iglesias. También descubrió que estas iglesias no quieren que se presente ningún tema controversial, nada doctrinal, nada profético que pueda ofender a las personas que asisten a la iglesia. Tal vez por eso es que estas iglesias están creciendo tanto, porque las iglesias no esperan nada de nadie. Son prácticamente unos clubes sociales, si podríamos decirlo. Si no levantamos la guardia, podemos caer nosotros en la misma trampa de Satanás. ¿Saben ustedes que ahora hay pastores en Norteamérica que están diciendo: no le digamos a la iglesia adventista del séptimo día? Dice, llamémosla Adventist Community Church, iglesia adventista de la comunidad, o llamémosla Adventist Fellowship, todo con el fin de eliminar la idea del séptimo día, para que la gente del mundo se sienta cómoda en la iglesia adventista. Los mismos pastores, yo tengo uno a unas cuantas cuadras de mi iglesia, dicen: nunca se debe citar a Elena G. de White desde el púlpito de la iglesia, porque se podrían ofender las visitas, o lo que se llaman los unchurched, la gente que no está acostumbrada a ir a la iglesia. Dicen, no interesa la música que se presente, la música contemporánea cristiana es lo que la gente está escuchando allá afuera, metámosla a la iglesia y de esa manera esa gente allá afuera se va a sentir cómoda dentro de la iglesia adventista. No tengamos énfasis sobre las profecías, que la marca de la bestia es el domingo. No me hablen de eso, porque queremos es atraer a la gente y que la gente esté contenta en la iglesia. No me hables de eso, de que debemos levantar las normas de la vestimenta. No, que la gente venga a la iglesia como ellos quieren, en chores, en blue jeans, porque al fin y al cabo Dios lo que le interesa es el corazón, no le interesa la forma en que nosotros vestimos. Y estas iglesias invariablemente están diciendo: lo que necesita predicar la iglesia no es la ley, la iglesia necesita predicar solo la gracia. Pasó con la iglesia de Dios del séptimo día, y el diablo está tratando de hacerlo con la iglesia adventista del séptimo día. Nosotros no podemos permitir que esto suceda, mis hermanos y hermanas. Nosotros debemos estar en nuestras iglesias como guardianes de la verdad de Dios. Nosotros debemos ser atalayas en Sión. No debemos salir de la iglesia adventista, criticar la iglesia, formar movimientos independientes. Debemos quedar en la iglesia y luchar por la iglesia, luchar por sus raíces, luchar por su misión, luchar por su mensaje y proclamar su esperanza. Porque el diablo quiere destruir esta iglesia, pero no hay nada en el mundo que Dios ame más que la iglesia adventista del séptimo día. Vimos cómo se está repitiendo entre nosotros lo que pasó con el pueblo de Israel en los días de Cristo. En Alza tus ojos, página 150, nos dice:
La iglesia militante obtendrá grandes triunfos, pero también tendrá fieros conflictos con el mal para poder establecerse firmemente sobre la plataforma de la verdad eterna. Y cada uno de nosotros debiera estar decidido a permanecer con la iglesia sobre la plataforma de la verdad eterna, no sobre las nuevas tradiciones que están introduciéndose en la iglesia. Y para eso tenemos que dedicar el tiempo para estudiar la Biblia, para saber qué es la verdad que tenemos que vivir para este tiempo. No permitas que la historia del pasado con el pueblo de Israel se repita con usted. De repetirse sería por negligencia nuestra. Primero, por creer y aceptar todo lo que se dice, como hizo el pueblo de Israel. Segundo, por descuidar nuestra relación con nuestro Dios y no dedicar tiempo al estudio de la palabra de Dios y a la oración. Leamos de nuevo Deuteronomios capítulo 7, versículos 6 y 9, que dice: porque tú eres un pueblo santo para Jehová tu Dios. Jehová tu Dios te ha escogido para que le seas un pueblo especial, más que todos los pueblos que están sobre la faz de la tierra. Reconoce, pues, que Jehová tu Dios es Dios, Dios fiel, que guarda el pacto y la misericordia para con los que le aman y guardan sus mandamientos. Si quieres ser parte de ese pueblo que guarda sus mandamientos, dice en 1 Juan 3:4, porque el pecado es la transgresión de la ley, y por eso es bueno guardarlo para no vivir en pecado. En el libro de San Mateo, capítulo 7, versículos 21-23 dice: no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hiciere la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre sacamos demonios, y en tu nombre hicimos muchas grandezas? Entonces les confesaré, dice el Señor: nunca os conocí. Apartaos de mí, obradores de maldad. Hermanos, sería triste que después que estemos en una iglesia reconociendo que hemos hecho muchas cosas por el Señor, y el Señor nos diga cuando Él venga: apartaos de mí, obradores de maldad, porque no hicimos su voluntad. Que no nos conoce. Todavía tenemos tiempo. Hay tiempo de gracia para estudiar la palabra de Dios y reconocer la verdad y buscarla. Tengamos cuidado con cómo estamos viviendo delante de Dios. Hagamos de la Biblia, de la palabra, el libro de texto, de guía para que nos prepare para la segunda venida de Cristo. En 1 de Pedro 4:18 dice: y si el justo a duras penas se salva, ¿qué será del impío y del pecador? Hermanos, piensa en esto bien. Todos queremos estar con Cristo en el reino de los cielos. No confiemos nuestra salvación a nadie, sino a la palabra de Dios. Termino con la cita que se encuentra en Números capítulo 6, versículos 24 al 26, que dice: el Señor te bendiga y te guarde. El Señor haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. El Señor alce a ti su rostro y ponga en ti paz. Que el Señor nos ayude a perseverar en la fe de Jesús y en la verdad, y viviendo como Él quiere que vivamos. Hermanos, será hasta el próximo video. Que el Señor nos cuida a todos. Les habló su hermano en Cristo, José Morales.